La señora Plint irrumpió hecha un torbellino de disculpas y harina. Sejanus al parecer se había acostado temprano, y a ella la habían tomado por sorpresa en la cocina. ¿No le apetecía pasar a la planta de abajo un momento y tomar una taza de té? ¿O debería tal vez servirlo allí, como habían hecho los Snow? No, eso fue lo que le dijo Coriolanus. En la cocina le parecía bien, como si alguien atendiera a sus huéspedes en la cocina, a menos que se tratara de un Plint. En cualquier caso, no había ido a juzgar a nadie. Estaba allí para que le dieran las gracias, y si había repostería de por medio, qué mejor. ¿Quieres un trozo de pastel? Tengo de moras, de hecho. Y también de duraznos, si te gustan. Claro, tendrás que esperar un momento. La mujer inclinó la cabeza en dirección a un par de pasteles recién hechos que habían justamente allí en la encimera, listas para hornear. O pastelillos tal vez, los he hecho de crema esta tarde. Son los que más le gustan a los Avox porque, ya sabes, son sencillos de tragar. ¿Café? ¿Té? ¿Leche? El nerviosismo pronunció aún más las arrugas que se separaban de las cejas de Ma, como si nada de lo que tenía para ofrecerle pudiera ser suficiente. Aunque ya había cenado, lo ocurrido en la ciudadela y en el paseo lo habían dejado sin reservas. Leche, por favor. Y el pastel de mora suena de maravilla. Sus postres no tienen rival. Ma le llenó un vaso de gran tamaño hasta el borde. Partió un cuarto entero de pastel y lo puso en un plato. ¿Te gusta el helado?, preguntó antes de servirle varias bolas de vainilla. Acercó una silla a la mesa de madera, sorprendentemente sencilla. Sobre ella, en la pared, colgaba un paisaje montañoso bordado en el que se podía leerse una sola palabra: casa. Eso me lo regaló mi hermana. Es la única con la que todavía mantengo el contacto. O ella lo mantiene conmigo, más bien. Desentona un poco con el resto de la casa, pero este es mi rinconcito. Por favor, siéntate, come. Su rinconcito comprendía la mesa, 3 sillas distintas, el cuadro bordado y una balda en la que se acumulaban los cachivaches, un juego de saleros y pimienteros, con forma de gallo cada uno, un huevo de mármol, una muñeca de trapo con la ropa llena de remiendos, la suma total de sus pertenencias, sospechó Coriolanus. Recuerdo de su antiguo hogar, un altar en honor al Distrito 2. Era patético el modo en el que se aferraba aquella primitiva región encarpada, pobre refugiada en una tierra extraña, sin posibilidad de amoldarse, que se pasaba los días preparándoles pastelitos a unos Avox, incapaces siquiera de saborearlos. Y todo mientras simplemente suspiraba por días pasados, que sin duda no serían mejores a los que son ahora. Probó su trozo mientras la mujer metía los pasteles en el horno. Un placentero cosquilleo recorrió sus papilas gustativas. ¿Cómo está?, preguntó la señora Plint, algo nerviosa. Buenísimo, como todo lo que usted prepara, por cierto. No exageraba. Por lamentable que le pareciese como persona, en la cocina Ma era una artista. La mujer se permitió esbozar una sonrisa y se sentó con él en la mesa. Bueno, si alguna vez quieres repetir, nuestra puerta está siempre abierta. Ni siquiera sé cómo empezar a darte las gracias, Coriolanus, por todo lo que has hecho por nosotros. Sejanus es mi vida. Siento que no puedo verlo ahora. Se ha tomado un sedante muy fuerte. Sin él no consigue dormir. Tan afanado como siempre. Tan perdido. En fin, no hace falta que te diga lo desdichado que se siente. El Capitolio no encaja con él, es lo que siento. Con ningún Plint en realidad. Strabo dice que aunque ahora sea difícil para nosotros, la situación mejorará para Sejanus y sus hijos, aunque yo no estoy segura. Ma lanzó una mirada de reojo a su balda. La familia y los amigos, Coriolanus, esa es la auténtica vida de uno, y nosotros dejamos la nuestra en el 2. Aunque eso tú ya lo sabes, me doy cuenta. Me alegra que tengas a tu abuela y a ese encanto de prima tuya. Coriolanus se sorprendió a sí mismo intentando levantarle el ánimo, asegurándole que las cosas mejorarían cuando Sejanus se graduara de la academia. En la universidad había más diversidad, gente de todas partes del Capitolio. Seguro que allí hacía nuevos amigos. La señora Plint asintió, aunque no parecía muy convencida. La doncella Avox le llamó la atención y se comunicó con ella en una especie de lenguaje de signos. De acuerdo,
Subirá en cuanto se haya terminado el pastel, dijo la señora Plint. A mi marido le gustaría verte. Si a ti no te importa, claro. Creo que quiere darte las gracias. Cuando Coriolanus se hubo tragado el último bocado de pastel, le dio las buenas noches a Ma y siguió a la criada por las escaleras hasta la planta principal. Las tupidas alfombras amortiguaban sus pasos, por lo que llegaron a la puerta abierta de la biblioteca sin previo aviso, y pudo observar a Strabo Plint con la guardia baja. El hombre se encontraba junto a una elegante chimenea de piedra, con su alta figura acordonada en la repisa, y la mirada fija en el hueco por donde danzarían las llamas en otra ocasión. Ahora la chimenea se veía fría y vacía. Coriolanus no pudo por lo menos preguntarse qué estaría contemplando allí exactamente, y por qué tenía esa expresión tan honda, melancólica, que se reflejaba en sus facciones en cada extremo. Una mano estaba aferrada a la solapa de terciopelo de su cara chaqueta de smoking, la cual daba la impresión de estar mal cortada, como el vestido de diseño de la señora Plint o el traje de Sejanus. El atuendo de los Plint siempre sugería que se esforzaban demasiado por pertenecer al Capitolio. La incuestionable calidad de las telas se entonaba con el aire del hombre que los distritos en vez en cuando disimuladamente, del mismo modo en el que la abuelatriz seguiría gritando «Corso» a los cuatro vientos, aunque solo tuviera un saco de harina con el que cubrirse. El señor Plint cruzó la mirada con él, y Coriolanus experimentó una sensación que le recordaba los encuentros con su padre, una mezcla de nerviosismo e incomodidad, como si en ese momento lo hubieran tomado por sorpresa haciendo alguna tontería. Sin embargo, ese hombre era un Plint, no un Snow. Coriolanus esbozó una sonrisa más cordial. «Buenas tardes, señor Plint. Espero no molestarlo». «En lo absoluto. Por favor, siéntate». El señor Plint indicó con un gesto los sillones de cuero que rodeaban la chimenea en vez de los que había frente a su imponente escritorio de roble. Esto iba a ser personal, por lo tanto, nada de negocios. ¿Has comido? Por supuesto, no podrías haber salido de la cocina antes de que mi mujer te rellenara como un pavo. ¿Algo de beber? ¿Whisky? Tal vez. Ningún adulto le había ofrecido nunca nada más fuerte que la posca, la cual ya se le habían subido enseguida a la cabeza. Era un riesgo que en esa situación simplemente no se atrevería a correr. «No me cabría», dijo entre risas mientras se daba unas palmaditas en la barriga. Eligió uno de los sillones. «Pero adelante, sírvase usted, por favor». «Oh, yo no bebo». El señor Plint se replegó en el sillón de enfrente y observó a Coriolanus con detenimiento. «Te pareces a tu padre». «Me lo dicen mucho», replicó Coriolanus. «¿Ustedes se conocían?» «Nuestros negocios se solapaban a veces». Los largos dedos del señor Plint tambalearon sobre el brazo de su sillón. «El parecido es asombroso, sí, aunque en realidad no podrías ser más distinto a él». «Claro», pensó Coriolanus. «Yo soy pobre y no tengo poder, aunque quizá esa diferencia jugara a su favor esa noche». A su padre, que aborrecía los distritos, le habría repugnado ver a Strabo Plint aceptando el Capitolio y convertido en un titán de la industria armamentística. No había dado la vida en la guerra para eso. «Si no fueses distinto, jamás habrías entrado en la arena tras mi hijo», continuó el señor Plint. «Me resulta imposible imaginarme a Crasius Snow arriesgando la vida por mí. No dejo de preguntarme por qué lo has hecho». «Tampoco tenía elección, la verdad», pensó Coriolanus. «Es mi amigo», dijo él con seguridad. «Da igual cuántas veces lo oiga, me sigue costando creerlo. Sin embargo, Sejanus se fijó en ti desde el principio. Quizás sea porque te pareces más a tu madre. ¿No lo crees? Siempre se portó bien conmigo cuando venía por aquí por trabajo, antes de la guerra. A pesar de mis orígenes, siempre fue una dama de pies a cabeza. No la olvidaré nunca». Miró con intensidad al muchacho. «¿Eres como tu madre?» La conversación no estaba discutiendo por los cauces que Coriolanus había previsto. ¿Dónde estaba la promesa de una gratificación económica? No podría dejarse convencer para aceptarla si antes no se la ofrecían. «Quiero pensar que sí, en algunos aspectos». «¿En cuáles?», preguntó el señor Plint. Aquel interrogatorio estaba empezando a darle mala espina. ¿En qué aspectos se parecía, siquiera de lejos, a la tierna y cariñosa mujer que todas las noches lo había arrullado con sus canciones hasta que se quedaba dormido? Bueno, compartíamos nuestra afición por la música. ¿Era eso cierto? ¿A su madre le gustaba la música? ¿Y a él?
No le disgustaba. Bueno, eso pensó él. La música, murmuró el señor Plint, como si Coriolanus hubiera haber dicho algo tan frívolo como nubes de algodón. Y me parece que los dos creíamos que la buena suerte era algo que había que ganarse, un día tras otro, en vez de darla por sentado, añadió. No tenía ni idea de lo que quería decir con eso, pero dio la impresión de haber hecho mella en el señor Plint. Estaría de acuerdo con eso, dijo el hombre tras unos instantes de reflexión. Oh, me alegro. Bueno, sí, pues, Sejanus, le recordó Coriolanus. El cansancio pareció apoderarse del semblante del señor Plint. Sejanus. Gracias por salvarle la vida, por cierto. No hay de qué. Lo dicho, eso es. Es mi amigo. Habría llegado el momento, la oferta del dinero, la negativa, la persuasión y finalmente la aceptación. Bueno, en fin, supongo que deberías de volver a tu casa. Tu tributo todavía sigue en los juegos, ¿verdad? Desconcertado, Coriolanus se levantó de la silla. Oh, sí, tiene razón. Solo quería ver cómo estaba Sejanus. ¿Se va a reincorporar pronto a clase? ¿Quién sabe? En cualquier caso, gracias por venir. Faltaría más. Dígale que lo echamos de menos. Buenas noches. Buenas noches, Coriolanus. El señor Plint se levantó y se despidió de él con un cabeceo. Nada de dinero, ni siquiera un apretón de manos. Coriolanus salió de allí tan perplejo como decepcionado. La bolsa llena de comida y el trayecto hasta casa con chofer no estaban mal como premio de consolación, pero en el fondo su visita había sido una pérdida de tiempo. Sobre todo porque los deberes de la doctora Gaul todavía estaban esperándolo. Esa redacción que supuestamente contribuiría en gran medida a reforzar sus opciones al premio. ¿Por qué siempre se lo tenían que poner todo tan difícil? Coriolanus le contó a Tigris que había ido a ver a Sejanus, y en lugar de pedirle más explicaciones que justificaran por qué había llegado tan tarde, su prima le preparó una taza de té de jazmín especial, una indulgencia, como dilapidar las fichas. Pero, ¿qué más daba ya? Se sentó, dispuesto a ponerse manos a la obra, y apuntó en una hoja las 3 palabras que empezaban por C. Caos, control... ¿Cuál era la tercera? Ah, sí, compromiso. ¿Qué sucedería si nadie controlase a la humanidad? Ese era el tema que debía de abordar. Él había dicho que se desataría el caos, y la doctora Gaul le había pedido que empezara por ahí. Caos, desorden y confusión extremos, como estar en la arena. En palabras de la doctora Gaul, lo que ella había calificado de oportunidad extraordinaria, transformadora, Coriolanus pensó que eso había sentido cuando estaba en la arena, donde no había normas ni leyes, donde los actos de uno no tenían consecuencias. La aguja de una brújula moral había oscilado alocadamente, sin rumbo, impulsado por el terror que le producía ser una presa en potencia, que poco había tardado en convertirse en el depredador, sin el menor reparo en golpear a Bobbin hasta matarlo. Se había transformado, sin duda, aunque no en algo en lo que se enorgulleciera. Y al ser un Snow, poseía un mayor dominio de sí mismo que la mayoría. Intentó imaginarse qué ocurriría si el mundo entero se rigiera por esa misma ausencia de reglas, sin consecuencias. La gente tomaría lo que quisiera, cuando quisiera, y mataría para conseguirlo si ese era el precio. El instinto de supervivencia sería el motor de todas las cosas. Durante la guerra, había días en los que el miedo les impedía salir del piso, días en los que la falta de ley había convertido al mismísimo Capitolio en una arena. Sí, la falta de ley. Ese era el quid de la cuestión. La gente necesitaba leyes consensuadas por las cuales regirse. ¿Se habría referido a eso la doctora Gaul cuando hablaba de un compromiso social? El compromiso de no robar, de no abusar, de no matar. Tenía que tratarse de eso. Y la ley debía de acatarse. Para lo que se necesitaba un control. Sin control que impusiera el compromiso, reinaría el caos. El poder que poseyera ese control tendría que ser superior al del pueblo. De lo contrario, solo encontraría oposición. Y la única entidad con medios para conseguirlo era el Capitolio. Llegar a esa conclusión le llevó aproximadamente hasta las 2 de la madrugada, y apenas se había logrado llenar una página. La doctora Gaul esperaría algo más, pero a esas horas de la noche se le había agotado la inspiración. Se metió en la cama, donde soñó que las serpientes arcoíris perseguían a Lucy Gray. Se despertó, sobresaltado,
con la letra del himno resonando en sus oídos. «Debes mantener la calma», se dijo. «Los juegos no pueden durar mucho más». Las delicias del desayuno, cortesía de la señora Plint, le ayudaron a empezar con energías renovadas la cuarta jornada de los Juegos del Hambre. Aprovechó el viaje, entró al bus para atiborrarse con un trozo de pastel de moras, un rollo de salchicha y un pastelito de queso. Entre los juegos y los Plint, empezaba a apretarle la cintura del pantalón. Se prometió hacer un esfuerzo y volver andando a casa más tarde. Unas cintas de terciopelo acordonaban la sección del estrado, reservada para los 8 mentores restantes, y el respaldo de cada una de las sillas colgaba un cartel con el nombre de su ocupante. Asientos asignados. Eso era nuevo. Probablemente en un intento por mitigar en parte la tensión que había surgido en los últimos días. Coriolanus seguía en la fila de atrás, entre Urban e Io. Al pobre Festus lo habían emparedado entre Vipsania y Clemencia. Loco dio la bienvenida a la audiencia con el sufrido Júbili, confinado en una jaula más propia de un conejo que de un ave de su tamaño. Todo estaba en calma en la arena. Los tributos debían de estar recuperando el sueño atrasado. La única novedad la representaba el hecho de que alguien, seguramente Reaper, había arrastrado el cadáver de Yusuf hasta la hilera de los muertos, cerca de la barricada. Nervioso, Coriolanus esperaba que se anunciase el fallecimiento de Gaius Brin, pero nadie hizo la menor mención al respecto. Los vigilantes de los juegos salieron a hablar a los espectadores reunidos frente al estadio, lo que contribuyó a que aumentara el gentío. Los distintos clubes de fans ahora lucían camisetas personalizadas con los rostros de los mentores y los tributos de su preferencia. Y Coriolanus se sintió halagado y cohibido a un tiempo al ver su propia imagen, devolviéndole la mirada desde una pantalla gigante. La primera tributo no hizo su aparición hasta media mañana, y la multitud tardó unos instantes en reconocerla. «¡Es Wubby!», exclamó Hilarus, aliviado. «¡Ay, está viva!». Coriolanus recordaba haber pensado que la chiquilla era demasiado delgada, pero ahora parecía un esqueleto. Sus brazos y piernas eran frágiles ramitas, y tenían las mejillas hundidas. Se quedó agazapada en la boca de uno de los túneles, con su mugroso vestido de rayas, los párpados entornados para protegerse del sol y aferrada a una botella de agua vacía. «¡Aguanta, Wubby! La comida ya está en camino», dijo Hilarus, mientras aporreaba los botones del brazalector. La niña no debía de contar con muchos patrocinadores, pero siempre había alguien dispuesto a apostar por una causa perdida. Lipidius se situó junto a él, y Hilarus se dedicó a enumerar las virtudes de Wubby. Calificó su escasa presencia de talento para el sigilo, asegurando que desde el principio había trazado la estrategia de ocultarse y evitar el terreno. «Y mírala, entre los 8 finalistas», dijo Hilarus, cada vez más animado, mientras media docena de drones surcaban la arena en dirección a su tributo. «Ahí están sus víveres, solo tiene que aprovisionarse y volverá a esconderse». Los paquetes comenzaron a caer sobre Wubby, que levantó las manos en su dirección, aturdida. Tanteó el suelo, localizó una botella de agua y desenroscó el tapón con dificultad. Bebió varios tragos, con avidez. Apoyó la espalda en la pared y soltó un eructo. Un fino reguero plateado se deslizó por la comisura de sus labios, y la pequeña se quedó inmóvil. La audiencia continuó observándola durante unos instantes, sin comprender muy bien qué ocurría. «Está muerta», anunció Urban. «¿No? ¿Qué? No, no está muerta, solo está descansando», lo corrigió Hilarus. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, Wubby, mirando sin parpadear al sol cegador, más costaba creerlo. Coriolanus examinó aquel hilillo de baba, ni demasiado transparente, ni ensangrentado, aunque de una tonalidad un tanto sospechosa, y se preguntó por si, ¿acaso Lucy Gray había conseguido por fin sacarle partido al veneno para ratas? Habría sido fácil envenenar el último trago de agua de una botella y dejarla abandonada en cualquier túnel. Wubby, desesperada, no se lo habría pensado 2 veces antes de acabársela, pero nadie más, ni siquiera Hilarus, daba la impresión de notar nada raro. «No sé», le dijo Lipidius a Hilarus. «A mí me parece que tu amigo tiene razón». Transcurrieron 10 largos minutos sin que Wubby diera señales de vida antes de que Hilarus se rindiese a la evidencia y se levantara de la silla. Lipidius volvió a cubrirlo de halagos e Hilarus, aunque decepcionado, reconoció que las cosas pudieron haber salido peor. Ha logrado resistir mucho tiempo, a pesar de su estado. Ojalá hubiera salido antes, así habría podido alimentarla. Pero creo que puedo irme a casa con la frente en alto. «Octavos de final, oye, no está nada mal».
Coriolanus repasó mentalmente su lista. Los 2 tributos del Distrito 3, los 2 del 4, Tritch y Reaper. Eso era lo único que se interponía entre Lucy Gray y la victoria. 6 tributos y una generosa dosis de buena suerte. El fallecimiento de Bobby pasó inadvertido durante un buen rato en la arena. Ya era casi la hora de comer cuando Reaper salió de la barricada, todavía con su bandera a modo de capa. Se aproximó a Bobby con cautela, pero si la mocosa no había representado ninguna amenaza en vida, muerta mucho menos. Reaper se acuclilló junto a ella, tomó una manzana y frunció el ceño mientras estudiaba más de cerca el cadáver. Lo sabe, pensó Coriolanus, o por lo menos sospechaba que no ha muerto de causas naturales. Reaper soltó la manzana, tomó a Bobby y se dirigió al rincón de los tributos sin vida, abandonando el agua y la comida en el suelo. ¿Lo ven?, dijo Clemencia sin dirigirse a nadie en particular. ¿Ven lo que tengo que soportar? A mi tributo le falta un tornillo. Supongo que tienes razón, replicó Festus. Perdón por lo de la otra vez. Y eso fue todo. La muerte de Bobby no despertó sospechas fuera del estadio, y dentro el único que había sentido algún recelo fue Reaper. Lucy Gray no era de las que se dejaban nada al azar. Quizá hubiese elegido como objetivo a la frágil Bobby precisamente porque el estado de la pequeña, ya de por sí delicado, serviría para enmascarar su envenenamiento. Experimentó una nueva punzada de frustración por no poder comunicarse con ella y actualizar la estrategia juntos. Con tan pocos competidores activos, ¿seguiría siendo lo más acertado ocultarse o le convendría mejor representar un papel más agresivo? Coriolanus, por supuesto, no sabía nada. La muchacha podría estar colocando alimentos envenenados por la arena en esos mismos instantes. En tal caso, necesitaría más y él no podría darle más si ella no daba la cara. Pese a no creer en la telepatía, intentó proyectarle sus pensamientos. Vamos, Lucy Gray, déjame ayudar. O por lo menos, hazme alguna señal para que sepa que aún estás bien. Tras meditarlo un momento, añadió, te extraño. Reaper ya había vuelto a los túneles para cuando los tributos del Distrito 4 se animaron a rapiñar los víveres de Bobby. Su absoluta despreocupación por su origen reafirmó a Coriolanus en la teoría de que cualquier posible envenenamiento pasaría totalmente desapercibido. Se sentaron allí mismo, donde Bobby había exhalado su último aliento, devoraron hasta la última migaja y se regresaron al túnel. Midsen ranqueaba al andar, pero incluso así seguiría siendo rival para cualquiera de los tributos supervivientes, si alguno se atrevía a molestarlo. Coriolanus se preguntó si, al final, todo se reduciría a la decisión que tomara Coral y Midsen sobre qué tributo del 4 se iba a llevar la corona. En todos los años que llevaba en la escuela, Coriolanus no había dejado nunca una ración del comedor sin terminar, pero las alubias con fideos servidas en recipientes desechables le habían envuelto el estómago en algo horroroso. Hinchado, todavía después de haberse atiborrado con el desayuno de los Plint, se sentía sencillamente incapaz de tragar algo y, al final, simplemente decidió evitar una reprimienda. Cambió su plato lleno por el que acababa de rebañar Festus. Mejor toma el mío, el sabor de las alubias me recuerda a la guerra. A mí me pasa con las gachas de avena. Es aspirar ese olor y me dan ganas de correr a refugiarme en un búnker, dijo Festus, que no tardó en dar cuenta del inesperado regalo. Gracias, esta mañana se me pegaron las sábanas y me perdí el desayuno. Coriolanus esperaba que las alubias no fuesen un mal presagio. Después se regañó a sí mismo. No era el momento más indicado para volverse supersticioso. Necesitaba mantener la cabeza despierta, mostrarse cordial ante las cámaras y dejar que transcurriera otra jornada. Lucy Gray debía de tener mucha hambre. Planeó el siguiente envío de alimentos mientras se tomaba su agua a pequeños sorbos. Después de la marcha de Hilarus, las 3 sillas de los mentores restantes se habían centrado en la fila de atrás, y Coriolanus retomó su puesto en el centro, como el juego de las sillas musicales, había dicho Domitia. Así era, y allí estaban las mismas personas con las que él había jugado en su infancia. Si alguna vez tenía hijos, y planeaba que así fuese algún día, ¿pertenecerían aún a la élite de un club social o se verían relegados a círculos inferiores? Ayudaría a disponer de un amplio tejido familiar sobre el cual sustentarse, pero Tigris y él eran los únicos Snow de la generación. Sin ella, Coriolanus afrontaría un futuro solitario. Aquella tarde no pasó gran cosa en la arena.
Coriolanus seguía atento a posibles apariciones de Lucy Gray, esperando una oportunidad para enviarle algo, pero la muchacha se mostraba cada vez más evitativa. Fuera del estadio, habían aficionados quienes se encargaban de proporcionar la mayor parte de la diversión, con los seguidores de Coral encarándose con los de Tritch por ver quién era el más digno de ser coronado vencedor. Se intercambiaron unos cuantos puñetazos antes de que los agentes de la paz separaran a los dos bandos y los enviasen a extremos opuestos de la multitud. Coriolanus se alegró de que sus seguidores demostrasen tener un poco más de clase. A última hora de la tarde, cuando Loco reanudó la cobertura de los juegos, la doctora Gaul estaba sentada frente a él con la jaula de Jubilee en el regazo. El ave se mecía adelante y atrás, como un niño pequeño en busca de consuelo. Loco miró a su mascota con preocupación, como si tal vez anticipara su posible desaparición en los laboratorios. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Gaul, vigilante y jefe de los juegos, con los que Jubilee parece haber hecho una buena amistad. Tengo entendido que nos trae usted una triste noticia, doctora Gaul. La doctora Gaul dejó la jaula de Jubilee encima de la mesa. Así es. Debido a las heridas sufridas durante la detonación en la arena con esas bombas rebeldes, otro estudiante de nuestra academia, Gaius Brin, ha fallecido. Los compañeros de Coriolanus estallaron en gritos de indignación mientras él se esforzaba por conservar la calma. Podrían llamarlo de un momento a otro para exponer su reacción a la muerte de Gaius, pero no radicaba ahí su ansiedad. El panegírico de Gaius sería pan comido, no tenía un solo enemigo en el mundo. Creo que hablo en nombre de todos al decir que la familia tiene nuestro más sentido pésame, dijo Loco. Las facciones de la doctora Gaul se endurecieron. En efecto, pero los hechos son más que elocuentes que las palabras, y nuestros adversarios rebeldes dan la impresión de ser un poco duros de oído. En respuesta, hemos planeado algo especial para sus niños en la arena. ¿Activamos la conexión?, preguntó Loco. En el centro de la arena, Tesla y Sears se acuclillaban sobre una pila de escombros y hurgaban en busca de quién sabe qué. No parecería preocuparles la presencia de Reaper, sentado en lo alto de las gradas, con la espalda apoyada en la pared del estadio, envuelto en su capa. De repente, Tritch salió corriendo de uno de los túneles y se abalanzó sobre los tributos del Distrito 3, que huyeron en dirección a la barricada. Entre los miembros del público se propagó un murmullo de confusión. ¿Qué sería ese algo especial que había prometido la doctora Gaul? La respuesta llegó en forma de un dron de gran tamaño que sobrevoló la arena, transportando el tanque de las serpientes arcoíris. Coriolanus ya casi se había convencido de que el ataque de las serpientes era fruto de una imaginación desbocada, pero la aparición del tanque puso fin a esa idea. Su cerebro había ensamblado las piezas del rompecabezas en el orden correcto. Lo que ignoraba era cómo reaccionarían las serpientes al ser liberadas, pero él había estado en el laboratorio. La doctora Gaul no criaba perritos falderos, ella diseñaba armas. El inustiado cargamento captó la atención de Tritch. Quizá pensara que le habían asignado un regalo especial porque se detuvo cuando el dron llegó al centro de la arena. Tesla y Sears se mantuvieron también en su lugar, e incluso Reaper se incorporó para observar la entrega. El dron soltó el tanque descubierto a unos 10 metros del suelo. En vez de romperse, rebotó con el impacto. A continuación, tras abrirse como los pétalos de una flor, sus paredes cayeron al suelo. Las serpientes salieron disparadas en todas las direcciones posibles, formando un estallido acristalado en el polvo. En la primera fila, Clemencia se puso de pie de un salto y profirió un alarido escalofriante, lo que provocó que Festus estuviera a punto de caerse de la silla. Su reacción parecía desmesurada en esos primeros compases, cuando la mayoría de la gente aún intentaba comprender qué es lo que estaba pasando en la pantalla, temiéndose que Clemencia pudiera desembuchar toda una historia, presa del pánico. Coriolanus se apresuró a levantarse y rodearla por los brazos por la espalda, sin saber muy bien qué pretendía exactamente, cómo la consolaría o la inmovilizaría. Clemencia se quedó rígida, pero callada. «No están aquí, están en la arena», le dijo el muchacho al oído. «Estás a salvo». Sin embargo, continuó sujetándola mientras los acontecimientos se precipitaban. Quizá por pertenecer a un distrito maderero, Tritch estaba familiarizado con las serpientes.
En cuanto surgieron del tanque, el tributo giró sobre sus talones y corrió tan deprisa como le fue posible en dirección a las gradas. Sorteó los cascotes brincando como una cabra y prosiguió en la marcha, mientras saltaba por encima de los asientos a medida que iba ascendiendo.